El equipo de Cruz Azul acaba de clasificarse a la final del fútbol mexicano, el torneo Clausura 2026, tras ganarle en el Estadio Jalisco a las Chivas del Guadalajara. Un partido bastante movido, bastante emocionante para la gente que obviamente íbamos con Cruz Azul. Un partido que empezó casi como el primer partido, de que empezaba ganando un equipo y terminaban empatándole y poco más. O sea, la verdad es que es un gran encuentro, un gran reconocimiento al equipo de Chivas por el enorme partido que también nos brindaron el día de hoy y sobre todo a Oscar Wally, que bueno, el partido podía haber terminado mucho más abultado, pero la aparición justamente de este joven portero para mí termina siendo muy clave para el equipo del rebaño y sobre todo que bueno, de alguna manera creo que el segundo gol que termina cayendo por parte de Cruz Azul demuestra la enorme calidad que tiene el portero, que es un gol que termina saliendo desviado por parte de Agustín Palavecino y termina siendo el último tanto del partido, lo cual le da la clasificación al equipo de la máquina cementera a la gran final en espera de mañana que se enfrenta Pachuca contra Pumas, teniendo en cuenta obviamente que Pachuca va ganando la eliminatoria, pero Pumas tenía el mismo papel que Chivas, con el puro empate puede clasificar. Hablando de lo que fue especialmente el partido, vamos a empezar con lo que fue la formación, que de hecho no hubo ni siquiera ningún tipo de cambio, así como lo que vimos en la ida, lo terminamos viendo en el partido de vuelta, un partido que bueno, creo yo que mostraba mucho lo que era la formación que está estableciendo ya Joel Wiki. No sabemos si voy a haber algunos cambios, porque en el mismo lateral derecho donde veíamos a Jorge Rodarte, no lo terminó poniendo y tuvimos otra vez la aparición de Jeremy Márquez, que no solamente tuvo una gran actuación en la parte defensiva, sino que se termina haciendo con un gol, lo cual abre el marcador para el equipo de Cruz Azul. Entonces creo yo que termina siendo muy positiva la actuación y el papel que está desarrollando. Yo no sé si al final se va a decantar por ponerlo como lateral derecho para la final, no sabemos si vaya a rotar. Yo creo que el partido de hoy demuestra que la alineación que tiene Joel Wiki está dando los resultados, está teniendo frutos y sobre todo estamos viendo que se sienten más cómodos. Vemos a Paradela, vemos a Palavecino, a Charlie Rodríguez, un jugador que yo en análisis anteriores venía reclamando y venía exigiendo ver un poco más de él. Creo que lo estamos viendo justamente ahora con esta nueva dirección por parte de Wiki y además que está teniendo un papel importante, no solamente por el gol que termina marcando en el primer partido, que termina siendo un golazo, un centro, como ustedes lo quieran llamar, y además el día de hoy estuvo apareciendo en muchas jugadas, recuperando balones, estuvo también dando pases muy certeros hacia el lado de Everé y obviamente con Carlos Rotondi. Entonces creo yo que estamos viendo un nivel que estábamos acostumbrados a ver a inicio de la temporada. Sabíamos que Cruz Azul se estaba jugando el todo por el todo, porque el empate no le valía, con el puro empate avanzaba el equipo de Chivas, y lo cual creo que se vio un poco después del desenlace tras ese gol de Omar Gobea, que termina siendo un buen gol, que para mí es más error de la defensa, pero bueno, al final no deja de ser una gran actuación por parte de Omar Gobea, pero poco más. De hecho, incluso creo yo que Wiki termina teniendo un análisis bastante concreto de a quién marcar, porque termina marcando de manera correcta a Santiago Sandoval. Entonces creo yo que ahí lo vimos, porque es un jugador muy explosivo, es un jugador que va a tener muchos minutos de aquí en adelante, yo creo, obviamente de la mano de Milito, pero más allá de eso, creo que tuvo una gran actuación y además, bueno, para mí Oscar Wally termina dando el partido no de su vida, sino el mejor partido en estos dos tantos que estuvimos viendo, porque al final sabemos la baja y tan sensible que era la de el Tala Rangel, que también es un gran arquerazo, y bueno, eso demuestra que Chivas lo que tiene son buenos porteros. Entonces, más allá de eso, hablando directamente del partido, fue un partido muy cerrado, fue un partido de muchas llegadas por parte de Chivas, otras llegadas por parte de Cruz Azul. Ángel Sepúlveda termina apareciendo también como referente en la parte ofensiva. De hecho, termina teniendo algunas oportunidades de tiro que, bueno, termina salvando la defensa, termina apareciendo muy bien Piovi. También teníamos, obviamente, la aparición de Kevin Mier, que termina sacando dos bastante importantes. Y por el otro lado, bueno, José Paradela, Palavecino, que para mí han tenido el mejor partido de lo que va de esta liguilla, tomando en cuenta el partido de Atlas y el partido
de ida con Chivas, entonces creo yo que termina siendo un gran desempeño, terminan teniendo un buen papel, entonces para mí es muy importante ver cómo de los dos lados está bastante equilibrado, pese a las bajas obviamente de Chivas, que no podemos hacer caso omiso a eso, recordemos que Chivas le quitaron 5 jugadores, los cuales pues bueno, eran titulares, o sea, le quitaron completamente a 5 titulares, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero para mí no termina siendo algo que finiquite esta clasificatoria, porque, a ver, en el primer partido quedaron 2-2 y en el minuto 8 ya lo habían empatado 1-1, entonces creo yo que si bien obviamente es mejor tener a tus 5 titulares, para mí no tiene ningún tipo de excusa el hecho de que hayan quedado eliminados, de hecho para mí termina siendo un buen desempeño, reitero, por parte de Chivas, pero bueno, por parte de Cruz Azul, reitero, la alineación que estábamos viendo creo yo que es lo que vamos a ver en la final. Yo no creo que le vaya a mover nada. Un partido algo flojo por parte de Omar Campos, que, a ver, creo yo que se le puede llegar a permitir. Durante toda la liguilla o los partidos que ha estado teniendo, hemos visto su desempeño, hemos visto que es un jugador importante en la parte del lado izquierdo, y ahora con el regreso de Jesús Orozco, el chiquete, creo yo que le puedes dar un poquito más de apoyo, creo que podemos ver un poquito más de ataque y ya no tener tantos defensas, porque de la nada tenemos una línea de 5, de la nada tenemos una línea de 4, pero se empieza a perder un poco el ataque y dejar los espacios en el hueco. Entiendo que Amaury García es el encargado de mantener esa parte de en medio bastante sólida, pero en el primer tiempo se vio completamente muy fácil la entrada de Chivas en la parte ofensiva por esa línea. Entonces, creo yo que es algo que a lo mejor se podría llegar a mover, a lo mejor tener un poco más de ataque, un poco más de claridad y tener a lo mejor a Jeremy en el medio campo y ya tener a un Chiquete o a un Rodarte como lateral derecho, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Hablando directamente del partido, fueron muchas llegadas por parte de ambos equipos, de hecho para mí termina siendo otro partido muy igual, pero en las estadísticas se ve más tiros por parte de Chivas, pero tiros a puerta fueron más por parte de Cruz Azul, que fueron 9, si no me recuerdo. Entonces, creo yo que termina habiendo un desempeño muy importante por parte de la máquina, que en ningún momento se achicó, que incluso al momento de que les metieron el otro gol, no bajaron el ritmo, no bajaron la guardia. Rotondi empezaba a bajar cada vez más para defender o para recuperar el balón. Ese Cristian Everé que tanto estábamos viendo, al menos en el partido de ida contra Atlas, creo que en este partido lo volvimos a ver, porque recuperaba el balón, retenía la pelota para buscar algún tipo de pase a los laterales, o buscar a Paradela, o buscar a Palavecino, que de hecho hablando justamente de Agustín, creo que tengo que mencionar que en los últimos minutos hubo una jugada que sí me empezó a preocupar, sí, como que sentí que se me fue el alma del cuerpo, porque termino viendo a un jugador que el pie se le dobla, la pierna se le traba en una búsqueda por tratar de evitar un contraataque, y bueno, afortunadamente regresó al campo, se volvió a caer, y luego volvieron a regresarlo, entonces bueno, termina siendo justamente el cambio, que en tema de cambio, a ver, creo yo que no se le puede recriminar nada, porque un equipo que te estaba atacando bien, que te estaba defendiendo bien, es muy complicado mover una pieza, porque sabes que o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Si mueves algún elemento que te llegue a faltar o te llegue a tener algún tipo de represalia, ya es el cambio que hiciste, ya no lo puedes revertir, y creo que eso es lo que estuvo pensando mucho Joel Wiki. El primer cambio por parte de Cruz Azul fue justamente la salida de Carlos Rotondi, que se le vio un poco molesto. Obviamente no te quieres perder ningún minuto de este partido, pero creo yo que estuvo abarcando muchísimo el lado izquierdo. Ahora apareció más como protagonista en esa banda izquierda que el mismo Omar Campos, lo cual creo yo que termina siendo el factor para que entre Lucas Romero al minuto 66. Y luego de ahí, bueno, teníamos también la aparición al minuto 70, y luego de ahí entraba el Toro Fernández, que también sabemos que viene con algunas dolencias, perdón, con algunas molestias, terminaba entrando justamente por el nigeriano Christian Evere, que al final las apariciones que estuvo teniendo el Toro creo yo que fueron más defensivas, fue más para retener el balón un poquito más arriba, tratar de mantenerlo, no estar perdiendo mucho el balón, que eso creo yo que es lo único que le puedo llegar a recriminar a Kevin Leonardo Mier Robles, porque
hubo una parte en el primer tiempo que estuvo soltando mucho los balones, estuvo despejando y todos los balones se iban para afuera, tratando de dar pases por abajo y les ganaban. O sea, creo que es lo único que podría yo llegar a recriminarle al colombiano, a nuestro portero. Pero más allá de eso, termina siendo un gran desempeño, termina siendo un magnífico partido por parte de todo el equipo. La verdad es que no, es muy complicado el hecho de quedarme con un solo jugador, pero bueno, de ahí tenemos la salida de Palavecino justamente, que terminaba, ok, terminaba entrando, disculpa, se me fue la luz, terminaba entrando por parte, saliendo Agustín Palavecino y terminaba entrando el Chiquete Orozco, que para mí termina teniendo un buen desempeño, que incluso apareció en dos jugadas y las dos jugadas que apareció terminaron siendo algo positivo. Entonces, bueno, creo que eso es lo que se le tiene que resaltar justamente a un jugador que aparte de que viene de lesión, está apareciendo, o sea, apareció, no se achicó, no dijo no me quiero volver a lesionar, no quiero volver a tener algún tipo de molestia ni nada, no, apareció y lo hizo bien en los últimos minutos que estuvo teniendo. Luego de ahí, al minuto 83, tenemos la entrada por parte de Andrés Montaño, este número 10 que bueno, creo yo que algo que tenía justo con Larcamón es que tenía más minutos, lo veíamos aparecer un poquito más dentro del campo, que bueno, al final puedes aparecer más, puedes aparecer menos, pero al final Andrés Montaño termina siendo un jugador clave, un jugador que a lo mejor lo puedes meter un poquito antes del partido para que podamos verlo un poquito más y sobre todo que, pues digo, es un jugador ofensivo, es tu 10. Creo yo que el 10 tiene que tener más minutos dentro del campo. Entiendo que se los tiene que ganar claramente y sobre todo teniendo a un Charlie que está retomando el nivel, a un Palavecino y un Paradela que, bueno, creo que son el mejor mediocampo que tiene actualmente la Liga MX. Entonces creo que a lo mejor de ahí puede venir el tema de los cambios en el último minuto, pero bueno. Y justamente hablando de Paradela, fue el último cambio por parte de Joel Wiki, terminaba entrando al 91, dándole entrada a Mauri Morales, otro jugador que, bueno, creo que mucha afición cementera lo ha pedido muchas veces. Saben que obviamente quieren tener a un jugador joven como referente, además obviamente de Charlie, además obviamente de la situación con Christian Everé. Creo yo que tener a Mauri Morales puede ser algo muy positivo, podemos tener un poquito más de ataque, como menciono, porque, a ver, yo entiendo esta línea de 5 y tener 4 mediocampistas, pero un solo delantero lo viste en el partido de ida enfrentando a Chivas, que muchos balones que iban hacia arriba terminaba perdiendo Everé, no terminaba llegando o simplemente se lo quitaban porque es el único delantero que tiene Cruz Azul. Entonces, a lo mejor modificar un poquito eso para no ser un equipo tan defensivo, porque entiendo que puedes ir a las contras, pero eso te quema mucho a Paradela, te puede quemar mucho a Marcampos, te puede quemar a Rotondi y que quemes un cambio al minuto 60, al minuto 70, que a lo mejor te puede llegar a rendir un poco más si le das un poco más de apoyo. Pero bueno, de hecho, justamente hablando de Everé, fue un gran partido. La verdad, a mí me gustó mucho el encuentro que tuvo el nigeriano, pero sí hay algo negativo que tuvo el día de hoy y es que muchos balones que terminaban despejando por lo mismo de que es el único delantero que tiene Cruz Azul, se encontraban fuera de lugar, no terminaba por regresar y eso Chivas lo leyó muy bien. La defensiva del rebaño lo vio completamente solo y sabía que con algunos pasos hacia atrás ya le daban el espacio para que fuera del lugar, que todo fuera del lugar que estuvieron marcando los abanderados fueron adecuados, fueron correctos. De hecho, hay mucha gente que va a decir que hay polémica, hay dos manos, bueno, una mano por parte del Toro Fernández en un saque de manos proveniente de Chivas en posición de ataque, pero no termina siendo validada por el hecho de que viene de un rebote, o sea, viene de un despeje, el Toro tiene la cabeza hacia abajo porque está despejando el balón, le termina pegando en la mano, para mí no hay elementos para marcarlo, pero bueno, entiendo que mi opinión no puede ser muy objetiva por el simple hecho de ser de Cruz Azul, pero más allá de eso, para mí termina siendo un buen encuentro, termina siendo un gran partido por parte de Cruz Azul y por parte de todo el once. Vamos a ver qué es lo que pasa en la final. Sabemos los fantasmas, perdón, que se llega a tener el equipo de la máquina cementera. En caso de que sea contra Pumas, se cerraría en CU, que es donde Cruz Azul ya fue campeón de la CONCACAF, justamente enfrentando al Vancouver Whitecaps, o sería la final ya sea en el Cuauhtémoc o en algún otro estadio que nos preste. Ya luego haré un video justamente del tema del estadio, pero más allá de eso, pues bueno, se cerraría de local.
Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa, si es Pachuca, si es Pumas. Yéndome al uno por uno, hablando justamente de Kevin Mier, la verdad es que para mí no es error de él el gol. Creo que terminan siendo más errores de regalar mucho la posesión del balón, despejes que terminaban yéndose hacia la derecha, que se terminaban yendo a la izquierda, que trataba de jugar por abajo y se la terminaban ganando, mucho riesgo que llega a tomar el colombiano pasando muy corto con Dita, con Piovi y poco más. Creo que eso tendrá que empezar a cambiarlo porque sabemos desafortunadamente los errores que ha tenido el arquero colombiano, pero para mí termina siendo un buen partido, termina apareciendo en las que tiene que aparecer. Hubo una que termina despejando y empezamos otra vez como en el partido de ida, que de hecho Willer Dita termina agachándose y pasándola con la cabeza para que la pueda agarrar el colombiano con las manos. Entonces creo yo que termina siendo muy buen partido. Para mí es una calificación positiva. Jeremy Márquez, bueno, qué decir, simplemente el autor del primer tanto, que termina siendo un buen gol, la verdad, termina abriéndose el espacio, termina dándose el hueco y termina abriendo el marcador, dándole una confianza a Cruz Azul de empezar ganando, que para mí es muy importante, porque Cruz Azul sabía que el empate no le valía. Entonces creo yo que termina siendo muy positiva la actuación, no solamente en la parte ofensiva, sino también en la parte defensiva. Hubo otra jugada que tuvo, de hecho, que termina siendo un balón que, bueno, trata de hacer una más, sin embargo, bueno, no puede llegar a quitarse toda la defensa del rebaño, entonces creo que eso también termina como que a mucha gente no le termina por convencer, pero para mí fue un enorme partido por parte de este joven ex Atlas que termina haciendo gol justamente en el Estadio Jalisco. Hablando de Gonzalo Piovi, de William Dita, de verdad, esta dupla es la que veíamos justamente con esta camiseta, justamente en su momento con Anselmi y todo eso, termina siendo una dupla muy acertada, termina siendo una defensa muy sólida. Trataban de llevarse a Dita, trataban de llevarse a Piovi y no podían. O sea, veíamos a Piovi y a Dita siempre apareciendo, siempre defendiendo. Obviamente, ahí yo no sé qué es lo que haya pasado al final del partido. Espero que hayan solucionado pues todo lo que se queda dentro del campo entre Ángel Sepúlveda y Willer Dita, que de hecho tuvieron ahí un encontronazo en el cual Ángel Sepúlveda termina estrellando su cabeza con el hombro, al final buscando el balón. Los dos termina siendo un corte bastante fuerte que tiene en la ceja el cuate, pero bueno, al final de eso creo que todo eso se tiene que quedar dentro del campo porque al final fueron compañeros y vimos que Ángel Sepúlveda no festejó el gol en el partido de ida, lo cual para mí es algo muy respetuoso por parte de un jugador que le dio mucho a Cruz Azul. Omar Campos creo yo que va a ser una calificación media, no le puedo dar una calificación positiva porque no apareció en muchas ocasiones, de hecho le terminaban ganando la banda porque obviamente tratando de atacar cuando no debía de atacar, tratando de defender cuando ya le habían ganado la marca, creo que eso se vio muy claro en este partido, que de hecho le terminan sacando tarjetas, si no me recuerdo, al minuto 61, justamente unos minutos antes de que saliera, pero bueno, creo yo que termina siendo un partido neutral, termina apareciendo, pero para mí esos errores, para un jugador que para mí ha sido de los más constantes que ha tenido el equipo cementero, creo que no tendría que ser de esa manera. Entonces, para mí es una calificación neutra, más positiva que negativa. Lo voy a dejar así. Para Adela y para Vecino, calificación perfecta, o sea, la forma en cómo aparecieron, la forma en cómo Palavecino no se achicó, algo que había dicho en el partido de ida, que no se arriesgan a tirar de lejos, bueno, en esta ocasión lo hicieron y afortunadamente para nosotros termina habiendo un desvío por parte del defensa de Chivas, lo cual hace el segundo gol de la máquina de Cruz Azul, lo cual le da el pase a la final. Y aparte, Paradela estuvo atacando, estuvo defendiendo, estuvo apareciendo cuando tenía que aparecer. Es cierto que tuvo una tarjeta amarilla bastante innecesaria, pero al final, bueno, creo yo que cuando te llegan a ganar la marca y cuando ya no tienes otra alternativa, pues es necesario forzar justamente esa tarjeta. Entonces creo yo que es lo único negativo, pero para mí, Palavecino y Paradela serían los MVP de este partido, obviamente junto con Cristian Evere, pero bueno, ya platicaré de eso en un momento. Charlie Rodríguez termina apareciendo también muy bien. Este jugador, este Charlie, es el que queremos ver. Este Carlos Rodríguez es el que nos gusta a nosotros ver que retiene el balón, ver que busca, ver que no solamente despeja el balón, a ver si alguien llega, un pase hacia arriba y a ver si alguno de los delanteros o alguno de los mediocampistas extremo o carrilero pueden llegar a alcanzar el balón. No,
él se ve cómo busca el balón, cómo planea el pase, cómo trata de abrir los espacios. Hubo una jugada en la que se empieza a abrir a los jugadores de Chivas pasando como cuchillo en mantequilla de manera increíble. Creo yo que eso es lo que queremos ver justamente de este jugador mediocampista mexicano, que esperemos verlo justamente en el Mundial. Ya veremos qué es lo que pasa. Recordemos que hubo una prelista de 55 jugadores, entonces esperemos que ahí entre. Para mí es algo increíble que no entre Omar Campos después del temporadón que está teniendo. Entiendo que lo acabo de criticar, pero no puedo hacer caso omiso a la temporada que ha tenido este joven lateral izquierdo mexicano. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa y vemos si a lo mejor puede llegar a colarse justamente en esa lista. Por parte de Rotondi, termina siendo un partido bastante positivo, termina teniendo algunas oportunidades, algunas otras las termina desperdiciando, pero el hecho de finalizar la jugada y evitar los contraataques, creo yo que es algo que lee muy bien Rodo Rotondi. Para mí termina siendo un gran partido por parte del jugador argentino, que bueno, creo yo que puede tener un poquito más de desenvolvimiento, por así llamarlo, cuando Omar Campos llega a tener un buen partido, porque él es el que le abre los espacios, él es el que le da la seguridad de que hay alguien en el lateral izquierdo, no como en este partido, reitero, pero en los otros partidos lo vimos muy claramente. Entonces termina siendo una calificación positiva y ya al final, bueno, Cristian Everé para mí termina siendo no el MVP, pero termina apareciendo cuando tiene que aparecer, termina teniendo un gran partido. El delantero nigeriano termina siendo ese delantero que veíamos en el partido contra Atlas de ida, en el partido de Necaxa. Creo yo que ya encontró su posición. No me gustaría que se quede como delantero. Creo yo que el Toro Fernández, por la altura y por la fortaleza que llega a tener el delantero, puede llegar a mantener un poco más el balón. No digo que Everé no lo pueda hacer, pero creo que el Toro ya está más acostumbrado al movimiento que tiene tanto Pachuca como Pumas, pero para mí tendría que estar un poquito más por la banda. Ahora no sé dónde lo pones, porque tendrías que quitar a un defensa y a lo mejor tener a 5 mediocampistas y poder poner a Everé como mediocampista derecho o como por alguna de las bandas para que tenga más espacio de correr y de explotar esa velocidad. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre con la táctica y con la formación que llega a mostrar Joel Wiki. Y del otro lado, para mí termina siendo un partido bastante positivo por parte del nigeriano, termina siendo muy diferente a lo que fue el partido de ida y poco más que agregar. De verdad, todo el equipo para mí termina teniendo una calificación positiva, termina siendo un partido muy colectivo, termina apareciendo muy bien el equipo de Cruz Azul. Creo yo, no me quiero animar a decir que fue el mejor partido de la liguilla, porque también contra Atlas estuvo siendo un gran partido en el partido de ida, pero creo que puede ser de los mejores en torno a cómo mantener el balón, a cómo no regalar la posesión. Es verdad que en los últimos minutos estuvo sufriendo porque hubieron 2 balones parados, un tiro de esquina por parte de Chivas del lado derecho, que termina siendo algo ya de que empiezas con los fantasmas, empiezas con el miedo. Del otro lado hubo una falta que termina cometiendo Jeremy Márquez, que se termina llevando la tarjeta amarilla ya al minuto 98, que de hecho 8 minutos se me hicieron mucho, pero bueno, al final son decisiones del árbitro. Termina viendo ese centro. Hubo un momento en el cual el portero Oscar Wally terminaría siendo el héroe, porque yo vi que el balón iba hacia él. Sin embargo, termina apareciendo muy bien Willardita, de ahí le termina reteniendo el balón Kevin Mier y se termina el partido. Entonces, creo yo que hay muchas cosas que pueden llegar a mejorar Cruz Azul, pero son menos las que tiene que fueron malas a las que fueron muy positivas en este partido. Ya veremos qué es lo que pasa en la final. Al final es un 50-50. Aquí ya no hay nada de que si empatan avanza el que quedó mejor en la tabla. No, aquí si empatan vamos a tiempos extra y poco más. Entonces ya estaremos hablando justamente de la final del fútbol mexicano de Clausura 2026. Y mientras tanto, a celebrar, queridos cementeros, obviamente al equipo y a la afición del rebaño, la enhorabuena porque jugaron a semifinal con 5 seleccionados que al final obviamente ya no están en tu equipo y con un portero que termina haciendo un gran papel. Reitero, para mí las felicitaciones enormes para Oscar Wally. Creo yo que es algo que se tiene que resaltar. Entonces, la enhorabuena para Chivas, muchas felicidades por todo lo que lograron y Cruz Azul, bueno, está en una final más. Ya subiré en algún momento otro video para hablar de las finales del equipo de Cruz Azul.
Dejen su like, compartan, comenten, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para todos los análisis y videos que vaya a estar subiendo y poco más. Mi nombre es Miguel Vargas, déjenme en los comentarios que yo leo absolutamente todo para que podamos debatir y opinar de una manera bastante tranquila. Y si eres de Cruz Azul, felicidades, si eres de Chivas, también felicidades por el enorme partido que tuviste. Cuídense mucho, chao.